Hola, este es tu canal, nuestro canal Latidos de Fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Espíritu Santo, intercede, santifica y glorifícate en tu iglesia, en la sana doctrina. Amén. Bueno, hermanos, en el audio pasado estamos mirando la cuestión de la iglesia, ¿no? En lo último que terminamos fue que la iglesia es una iglesia visible, no invisible, como dicen nuestros hermanos protestantes, sobre todo en las sectas, ¿no? Ellos no quieren o no creen que haya una identificación visible y eclesial, mucho menos que sea particular, sino para ellos la iglesia se compone de todos los que hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, los que hacen la oración de aceptación, que te acepto como mi único Señor y Salvador y que me perdonen mis pecados, y esto lo parafrasean de San Pablo, pero no es así, realmente no es así. Vimos Mateo 10:40, ¿verdad? Donde el que acepta a la iglesia, el que acepta lo que Él dejó, pues está aceptándolo directamente a Él. Entonces es una herejía pensar que si yo acepto a Cristo, lo puedo aceptar etéreamente por allá y creer como yo creo, ponerme a leer la Biblia sin una guía, o de pronto acercarme a un grupo impreparado en cuanto a cuestiones de doctrina. Y eso es un peligro, porque peligra la salvación del alma. El Señor nos dice en Juan capítulo 20, versículo 22, nos dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Imagínense, toda la autoridad tiene nuestro Señor Jesucristo para decirles eso. Pónganse a pensar ustedes en Juan 20, 22. El Padre envía a Jesucristo y Jesucristo hace un envío. Eso es muy serio y es sobrenatural. También nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículo 17: si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Imagínate, ya desde ese momento ya la iglesia era algo real, ¿sí? No algo etéreo, sino la iglesia. ¿Quiénes eran? Pues los primeros apóstoles, los primeros discípulos de los apóstoles. Esos fueron la iglesia que se fueron obviamente fortaleciendo y dando muchísimos frutos a través de los siglos, ¿no? Entonces, diríamos pues que la iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. Esa es la iglesia. ¿Y por qué es la continuación? Porque en ella se encuentran todos los medios para la salvación, absolutamente todos. De pronto algunas sectas, algunas denominaciones religiosas pueden tener un 10%, un 5%, un 20%, algún porcentaje, si lo miramos desde la óptica de porcentajes, pero el 100% está depositado en la iglesia que Jesucristo fundó, en su única iglesia y por la cual Él murió. Pues si vemos, la iglesia es el fundamento de la verdad, es como la columna vertebral de la verdad. Esto lo encontramos en la primera carta a Timoteo 3:15. Primera carta a Timoteo 3:15. Nos dice en la primera carta a Timoteo 3:15, prácticamente, que dice San Pablo que si él se demora en llegar, para que él sepa, le está escribiendo a Timoteo, cómo deben portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Entonces, ustedes imagínense por qué la iglesia católica es tan atacada y tan vituperada y atacada de adentro y de afuera, precisamente por eso, porque aquí radica la verdad. ¿Quién se inventó eso? No el Papa, nadie más. El Espíritu Santo está hablando realmente por medio de San Pablo. Pues hablando y confirmándonos, ¿no? Y es el instrumento por el cual va a llegar el reino de Dios al mundo. Es por medio de la Iglesia Católica, con sus tormentas, sus divisiones, sus
ahorita los problemas tan grandes que tenemos, pero por medio de esta iglesia se va a revelar el Dios viviente. Y por eso, pues es que es un error ponerse a fundar iglesias por aquí y por allá. Eso es, aunque la labor parezca muy bonita, muy misional y haya gente, inclusive algunos católicos, que ven con buenos ojos esto no está bien porque le están llevando la contraria y están prácticamente combatiendo contra el mismo Dios, ¿cierto? Y compitiendo. Entonces, esto es una herejía, es una blasfemia y esto hace que muchas almas se pierdan. Por lo tanto, pues es aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador, es aceptar su iglesia, aceptar todos los errores humanos que tenemos, pero sus sacramentos, básicamente la Santa Eucaristía, la Santa Forma. Eso es la base principal de la fe y lo que sostiene al mundo, aún todavía en esta convulsión tan tremenda, pero es lo que sostiene al mundo todavía, la Santa Eucaristía. Entonces, uno de los mensajes centrales dentro de la iglesia es el reino de Dios, ¿verdad? Que siempre nosotros decimos normalmente en el credo que venga tu reino, ¿cierto? Pero ¿qué es el reino de Dios? Que es el centro, prácticamente la parte central, la proclamación principal. Pues el reino de Dios es un mundo nuevo, en el cual Dios es el rey y el cual actúa con justicia. No como hoy vemos muchos poderosos que actúan sin justicia y ya han desplazado al mismo Dios. Esto lo encontramos en el Salmo 96, versículo 13. Dice, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y a los pueblos con fidelidad. Ahora, ¿la iglesia qué representa? Pues el germen del reino de Dios, ¿cierto? Es como el principio del reino de Dios, es la iglesia, es como, es como, ¿cómo te digo yo? El fruto principal, el comienzo del reino de Dios está aquí en la iglesia. Y aunque haya elementos visibles, en la iglesia hay muchos elementos invisibles que ustedes como católicos saben. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, cuando actúa el sacerdote in persona Christi, ¿cierto? O sea, Cristo en persona. Lo mismo la Eucaristía, que son elementos básicos de salvación y son alimentos para el alma más que para el cuerpo. Entonces, las personas cuando salen de la iglesia pierden todo este tipo de cosas por irse detrás de, como dice San Pablo, de cuentos de viejas, de escuchar maestros, de escuchar novedades. Y eso no está bien, porque la iglesia sigue siendo la misma, así les parezca vieja, anticuada, todo lo que quieran, pero sigue teniendo el mismo poder, porque es eterna, igual que su creador. Hay personas que salen de la iglesia confundiendo el reino de Dios con sus sectas, o sea que el reino de Dios es todo, pero no, Dios tiene un orden. Y no quiere decir que esas personas de pronto de buen corazón que se salieron no se vayan a salvar. Sí, claro, porque nadie tiene la última palabra, ningún ser humano, solamente Dios. Pero se salvarán de acuerdo a su conciencia, a la conciencia que ellos tuvieron habiéndose salido y de pronto pues por la falta de catequesis o lo que sea culpa de algunos laicos como nosotros o sacerdotes, pero el problema es que están en riesgo de perder su salvación. Entonces decimos que, por ejemplo, para las personas protestantes, el no aceptar a Cristo como único Señor Salvador y no pertenecer a una iglesia protestante, para ellos esa persona está condenada. Pero eso es absurdo. O sea, esos conceptos que ellos tienen sobre la salvación nada tienen que ver con la doctrina de Cristo. Esta actitud de evangelizar de ellos es un fanatismo sin sentido, o sea, sin formación, sino que ellos, o sea, es un absurdo. Ellos lo que creen, entonces así tiene que creer todo el mundo, pero sin una base moral, una base doctrinal, sobre todo, e histórica. Entonces ellos dejan de creer precisamente por esta actitud tan fanática, dejan de, o no tienen en cuenta el gran amor que Dios tiene por toda la humanidad, la libertad que Dios le ha dado a las personas y que Él interviene en la historia humana. Ellos han dejado de contemplar ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, una persona indígena, digamos, que llegue el día de la tribulación y el día que llegue el Señor después, y esa persona nunca haya escuchado hablar de Jesucristo, entonces esa persona se va a condenar. Un indígena que está por ahí metido en la selva se condena porque nunca nadie le dijo sobre Jesucristo. No, Dios no es así.
Dios es muy diferente a lo que nosotros creemos. Por eso es que es bueno estudiar la sana doctrina. Por eso es bueno estar siempre adherido a la iglesia para no perder estos elementos de juicio y elementos de salvación que son tan importantes para las personas. Hermanos, dejamos hasta aquí. Que Dios los bendiga. Nos veremos o nos escucharemos en el próximo audio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José varón prudente y justo, ruega por nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias por haber estado en estos minutos con nosotros. Te pido que bendigas a cada una de las personas que escuchan estos audios y que les ayudes a formarse en la sana doctrina. Todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Una buena tarde, hermanos.